Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Standing Next to You es certificada oro Snap de Francia por superar los 15 millones de streams. Así Jungkook obtiene su tercera certificación oro en Francia. Anteriormente fue Seven y el álbum Golden. Felicitaciones, Jungkook. Seven ingresó nuevamente al top 80 de Spotify Global y se ubica en el puesto 72. Sigamos transmitiendo Seven en sus versiones y mantengamos a Jungkook en Daily Chart de Spotify. Seven ahora ha ingresado al top 30 de canciones más escuchadas en Spotify Global en el puesto número 30, superando a Rockstar de Post Malone. Felicidades, Jungkook. El álbum Golden ha superado los 5.4 billones de reproducciones en Spotify. Primer álbum de un solista coreano en la historia en alcanzar este hito. Es el álbum más reproducido de un solista coreano y el cuarto álbum más reproducido de un artista coreano. Para que Jungkook siga cosechando éxitos, continuamos escuchando Golden y pide las canciones en tu emisora favorita. Falta poco para que 3D alcance el billón de reproducciones. Una fanbase de Jungkook en Corea organizó estos lindos anuncios en los taxis en Yeoncheon para celebrar los 12 años de debut, más el alta del servicio militar. Los anuncios tienen lindos mensajes como, el regreso dorado de Jungkook, hora de volar de nuevo. Hermosa iniciativa. Jimin ha superado los 6.550 billones de reproducciones en su perfil de Spotify. Es el segundo solista coreano con más reproducciones y séptimo artista coreano con más reproducciones. Felicitaciones, Jimin. Who se convierte en la canción número 115 más reproducida en Spotify Estados Unidos, superando a F.E.N. de Travis Scott. ¡Qué gran logro! Felicitaciones, Jimin. Who en Spotify Estados Unidos se ubica en el puesto número 52. Spotify Canadá número 82. Spotify Japón número 10. Spotify Brasil número 97. Spotify Argentina reingresa en el número 187. Spotify España reingresa en el número 165. Spotify Tailandia número 4. Spotify Chile número 4 y Spotify Global número 13. Jimin vuelve a los top 15 de Spotify Global. Sigamos con el stream y volvamos a recuperar los 3 millones de reproducciones diarias para Jimin. Recordemos que Who todavía está en las listas Billboard Global 200 y Global excluyendo Estados Unidos y es importante seguir escuchando Who en las diferentes plataformas musicales. Vota por Jimin y Jungkook en los Top 50 Music Awards, en las diferentes categorías que están nominados, es hasta el 27 de abril. Puedes votar cuantas veces quieras. Vota en los Seoul Music Awards, descarga las aplicaciones. Jungkook hasta el momento van primero y segundo. Sigamos votando, el 12 de abril se cierra la primera ronda. Vota en los Music Awards Japan, envía 24 solicitudes diarias por Who y Standing Next to You. La primera ronda cierra el 13 de abril y clasifican los 10 primeros. Jimin ocupa el lugar 10 y Jungkook el 26. Vamos, pongamos más energías en estas votaciones. Vota por Jungkook como el mejor ídolo solista de K-pop de 2025. Están en la segunda ronda compitiendo con otros idols. Vota cada 5 minutos. Demostramos el apoyo y amor hacia Jimin y Jungkook, escuchando sus canciones y votando diariamente por ambos. Diario Militar Jungkook. Menú del día.
Desayunaron arroz, sopa de algas con carne de res, salteado de vegetales con tocino, tofu suave con salsa de condimentos, algas secas sazonada y kimchi. Almorzaron arroz multigrano, guiso de pasta de soja, costillas de cerdo estofadas, anchoas salteadas en salsa gochujang, kimchi y leche. Cenaron arroz con jajang casero, sopa de huevo con cebollas, filete de pollo empanado, ensalada de rábanos en vinagre y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 3 grados Celsius, despejado. En la tarde 14 grados Celsius, parcialmente nublado. Tarde-noche 18 grados Celsius, parcialmente nublado. ¿Sabías que? Esto parece de nunca terminar. El papá de Jimin nuevamente está siendo cuestionado por su cafetería. Este tema lo he hablado antes, pero no me cansaré de decirlo y mostrar las cosas como son. Esta gente dice que el papá de Jimin usa el nombre de él para promocionar su cafetería. Ahí dice que los demás familiares de los otros miembros no utilizan y promociona a los BTS. Bueno, comencemos. La hermana de Nam abrió el año pasado una cafetería, y se promocionó en los medios como la hermana de Nam abrió una cafetería. Las personas que la visitan escriben, la hermana de Nam. El hermano de Jin tiene un restaurante, lo abrió en 2018. Las personas que visitan ese lugar son ARMYs, que van porque es el hermano de Jin. Incluso el Instagram del restaurante publicó la canción de Jin, y el hermano tiene comunicación con las fans. Recordemos que él pidió bajar de las redes un video de Jin y su padre comiendo. Además, Jin en un rant que él hace, nombró que su hermano tenía un restaurante. El tío de Jungkook, que es amigo de la familia, tenía un restaurante donde tenía a BTS por todas partes y en su Instagram reposteó varias cosas ligadas a ellos también. El hermano de Jungkook tiene una marca de ropa que Jungkook la promociona. Además hace dibujos del grupo y ha puesto me gusta a varios fanart de Jimin y Jungkook. La hermana de Hobi es influencer y más de una vez ha nombrado a Hobi y tiene un video en YouTube con 400.000 visitas donde aparece Hobi de espaldas y se escucha su voz. Pero se ataca al papá de Jimin, quien tiene su cafetería mucho antes que BTS debutara. Incluso le hacía promoción con sus clientes al grupo, porque siempre ha sido un padre orgulloso de su hijo. La cafetería de papá de Jimin se convirtió hace un par de años en donde las fans de Jimin van a presentar su amor y respeto por Jimin. El papá jamás se aprovechó de eso, solamente el amor hacia Jimin. Hizo un punto de encuentro y que el señor Park accedió amablemente, incluso a entregar un espacio en su cafetería para que las personas dejaran obsequios. Y lo que vende ahí es relacionado con su cafetería y los tatuajes de Jimin, que por cierto es su hijo. La cafetería lleva más de 12 años funcionando y tiene una ventaja. El papá de Jimin no hizo su negocio después y tampoco utilizó el nombre de Jimin para ser exitoso. La cafetería siempre le fue bien. Por mi parte, encuentro que es totalmente válido que los hermanos de los otros miembros nombren a sus hermanos famosos para promocionar sus negocios, porque son familia y si ellos están de acuerdo todo bien. Pero si tú criticas solo al papá de Jimin y no al resto, claramente tienes un problema con Jimin. Si criticas que sea todos por igual o simplemente calla tu boca. Ahora ya lo sabes. Salieron estas preciosas fotos de Jimin tatuado. La primera corresponde al año 2018, cuando se tatuó la palabra Nevermind en las costillas. El tatuador le dijo a la persona que fue, que Jimin tiene gran tolerancia al dolor. Ese tatuaje lo hizo en una sesión y esa parte del cuerpo es dolorosa para tatuar. Después está la foto de la luna en su cuello. Recordemos que esa primera luna se la hizo su antiguo tatuador. También hay una foto de Jungkook. Jikook se tatuaba con él. Jimin le presentó el tatuador a Jungkook. Jimin y Jungkook siempre han estado unidos por muchas cosas y entre eso sus tatuajes.
Día 63. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.